Damos la bienvenida a mis hermanos que nos miran por las redes sociales y que nos están escuchando hoy. Los bendecimos desde la ciudad de Indianápolis, Indiana, una bella ciudad que les ama. Dice la palabra, hermanos, en Santiago 5, 17 al 18. Elías era un hombre con debilidades, como las de ¿quién? Como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Hermanos, si Elías era un hombre débil, dice ahí arriba, ¿por qué Dios contestaba sus peticiones? Muy buena pregunta que hoy vamos a contestarle. Versículo 18. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo frutos. Hágame un favor, dígale que está a la par suya. Dios va a obrar en ti a pesar de tus debilidades. Hágale un acto de fe conmigo. Dígale, Dios va a obrar en ti a pesar de tus debilidades. Puede sentarse en esta tarde. Cuando yo, hermanos, cumplí mis hermosos 19 años, hermanos, estaba un hombre joven, muchachón. Como dicen en Colombia, estaba peladillo, un peladillo. Yo, hermanos, tenía un sueño. Desde niño, cuando yo, hermanos, miraba a un militar, yo quería ser militar. Yo quería ser, hermanos, paracaidista. A mí me gusta mucho volar y me gusta a mí tirarme desde lo alto, hermanos. Es una de mis debilidades, no me vaya a juzgar por eso. Y yo quería, mis hermanos, ser paracaidista y brincar, hermanos, de los aviones con paracaídas. Y quería, hermano, ser militar. Entonces, hermano, vine y me enlisté en el ejército de este país, con el fin, hermano, de ser parte de una de las mejores divisiones de este país, que se llama la 82 División, que está basada, hermanos, en el norte de Carolina. Ellos usan una boina roja. Y yo, hermanos, yo soñaba, hermanos, yo quería ser paracaidista, quería ser parte y andar con mi boina, hermanos, así bien cuadrado quería andar yo, hermanos. Y vine, hermanos, y me enlisté y me fui 3 meses, hermano, a hacer mi entrenamiento básico aquí al estado de Georgia. Pero al cumplir mis 3 meses, hermano, fracasé. No pasé los exámenes, hermano, que le hacen a uno físicos. Y me dijeron que no podía ser paracaidista porque mis pies, hermanos, son planos. Parecen tamales. Y cuando me dijeron eso, hermano, me desponcharon de un solo. Y fracasé. Y me mandaron, hermanos, de vuelta a casa, hermanos. Y regresé yo, hermanos, todo agüitado, todo desanimado. Y me sentía yo terriblemente mal. Yo le pregunto a usted, ¿fracasé? Yo pensaba que había fracasado. Yo me sentía fracasado, la verdad. Y esa fue, hermano, por muchos años. ¿Me permite que hoy abra mi corazón con usted? ¿No me va a juzgar? Ese fue por muchos años una de mis frustraciones, hermanos. Y miraba a los militares, hermano, yo me escondía mejor. Me daba pena, porque sentía que había fracasado. En la vida del cristiano, mis hermanos, en el creyente y seguidor de Cristo, una de las preguntas más grandes que nos hacemos es: si yo soy cristiano, hijo de Dios, seguidor de Cristo, y debo de ir de gloria en gloria, ¿por qué a veces fracaso? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Hago esto, hago lo otro, intento hacer esto, me va mal, me va en esto. ¿Por qué fracasamos si vamos de gloria en gloria? Y soy hijo de Dios. ¿Por qué hay fracasos en mi vida? Le hago una pregunta a usted hoy para que se me motive. ¿Los fracasos en la vida nuestra son malos? ¿Es malo que hayan fracasos? ¿Cuántos hemos fracasado en esta iglesia, hermanos? En algo, cualquier cosa. Quiero ver la mano en alto. Uno de los hombres más ricos del mundo, hermanos, y que ahora, mis hermanos, es presidente de esta gran nación, dice que antes de triunfar él fracasó más de 30 veces. Usted lo puede leer en su biografía. Y cuando yo leí eso dije yo, ¿y por qué no se desanimó?
¿Por qué no dejó mejor y dijo, ya, a la quinta vez, ya, eso ya es de más, Señor? A la 10ª vez no digamos, a la 20 vez ya peor. Y siguió intentándolo. ¿Y sabe por qué ese hombre siguió intentándolo? Porque él es un triunfador. Estemos de acuerdo con él o no de acuerdo con sus ideas, sus políticas, lo que usted quiera, pero para mí es un triunfador. Porque fracasó, intentó hasta que le salió. Entonces, ¿los fracasos en la vida del cristiano, hermano, son malos? Rotundamente la respuesta es no. Los fracasos son necesarios. Le voy a leer Lucas 24 y vamos a hablar, hermanos, de la persona más grande de la historia, que es Jesucristo. Del hombre, hermanos, del verbo hecho carne, de Dios mismo caminando entre nosotros, hermanos, como humanos. Pero cuando Él vino en su primer venida, a la mayoría de personas que lo conocieron y lo vieron, Él fracasó. Mas sin embargo, hoy estamos, hermanos, 2000 años después y nos damos cuenta que Él no fracasó. Vamos a leer Lucas en este día, mis hermanos. Lucas 24:13. Vaya conmigo, por favor, mis hermanos. Le voy a leer la versión lenguaje sencillo. ¿Cuántos tienen alegría hoy? ¿Cuántos hemos fracasado alguna vez? Yo pensé que solo yo era el único, hermanos. Gracias a Dios que no. Ahora sí me motivo más yo a seguir adelante. Lucas 24. Déjenme ver, hermanos, si es el 23 o el 13. Déjenme ver. Lucas 24:13 le dije, ¿verdad? Sí. 24:13, mis hermanos. Cuando lo tengan me dice amén, por favor. Le voy a leer la versión lenguaje sencillo. Vamos a leer hasta el versículo 28. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ¿qué dice el verso 16? No lo conocieron. Hermanos, ¿había estado Jesús con ellos? ¿Eran discípulos? ¿Y qué pasó? Ya no lo conocían. El verso 16. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino, muchachos? Ese es de mi cosecha, hermanos. Los 2 discípulos se detuvieron y sus caras se veían tristes. Andaban así, miren, hermanos. Así como está mucha gente hoy ahí en sus casas toda triste, hermanos. Cayó lluvia y me puse deprimido, mejor me quedo triste en mi casa. Y les preguntas, ¿y Jesús? Allá está en la iglesia, en la Washington y la Lyndhurst. Verso 18. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Y Jesús le preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes y principales de nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y les dijeron que Jesús estaba vivo. Hermano, si a usted le cuento yo que se me apareció un ángel, ¿usted se desmotiva o se motiva más? Les contaron que se fue el Señor. Les contaron que ángeles llegaron y todavía seguían tristes y agüitados. Qué tremendo, ¿no? ¿Dónde me quedé, mis hermanos? Bueno, verso 26. Perdón, vamos a leer el verso 25, vamos a leer. Jesús les dijo,
tan tontos son ustedes, dice la versión lenguaje sencillo, hermano, no soy yo, que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que les enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó, mire, esa es la gente que usted les enseña, les predica, hermano, les da de todo, y al final, hermanos, andan agüitados, y usted les dice, ¿pero no te enseñó el pastor ya eso? Sí, pero, ay, no me acordaba. Ya se les había enseñado. Luego Jesús dice, les explicó todo lo que la Biblia decía acerca. Mire, comenzó otra vez a enseñar Jesús. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los profetas. Hermano, yo le pregunto a usted, en 3 años y feria, ¿no había Jesús enseñado a ellos ya todo esto? ¿Y por qué Jesús tuvo que volver a repetir lo mismo? Porque ellos pensaban que habían fracasado. Luego Jesús explicó, verso 28, cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Cualquiera que hubiera visto a Jesús clavado en la cruz hubiera creído que él había fracasado. ¿Sí o no? Mire, póngase a pensar usted. Usted ahora está aquí contento por revelación, pero en aquel tiempo, hermanos, lo hubiera visto clavado después de todo lo que él dijo y lo que iba a pasar, como que nos hubiera metido un poquito también a todos de duda. Todo mundo creía que Jesús había fracasado, por eso todos lo abandonaron. Note usted que estaban tristes, dice la palabra, y que ahora Jesús ya no era su Señor. Ahora Jesús, ¿quién era para ellos? ¿Está aquí mi hermano? ¿No leyó lo que leímos ahí arriba? Ay, no, leámoslo otra vez, hermano. Pónmelo otra vez, hijo, por favor, porque hay que volver a enseñar lo mismo. El 19, por favor, hijo. Ponme el 19, por favor. Jesús era el Señor para este grupo de desanimados. Les había enseñado y tuvo que repetir lo mismo. Dicen mis hermanos, ahí mismo en el verso 19, se lo voy a leer, mis hermanos, Lucas 24, 19. Y uno de ellos, llamado Cleofas, no, el 19. Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Y ellos le respondieron, lo que han hecho con Jesús, el profeta de Nazaret. ¿No era, mis hermanos, Jesús el Señor de ellos? Y ahora, ¿por qué era el profeta? Si antes, hermano, en los versículos anteriores Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos Juan el Bautista, unos Elías, unos un profeta, pero para ustedes, ¿quién soy? Y le dijeron, el Cristo, el Hijo de Dios. Y tan rápido ya se les había olvidado. Ahora era el profeta, lo habían bajado otra vez de nivel, mis hermanos. Muchas personas así están el día de hoy, tristes, frustrados, amargados por algo que les pasó, un fracaso. Y ya Jesús no es el Señor el que los salva, el que los guía, el que los libera, el que los restaura. Ahora es un profeta por ahí. El día de hoy quiero que comprendamos, hermano, que la vida está llena de fracasos, pero que los fracasos son necesarios. Usted lo va a entender el día de hoy conmigo. El desánimo, hermano, la tristeza, los hizo a ellos que fueran olvidadizos de todo lo que estaba escrito en la Biblia. Jesús les dijo, no dice la Biblia, los profetas hablan de mí. Y se les olvidó, hermanos, que antes de que reinara en la tierra por 1000 años, en un ministerio, hermanos, terreno, tenía que ir a la cruz del Calvario. Y él mismo se los dijo que tenía que morir. Y rápido se les olvidó.
Esa es la gente, hermanos, que en el momento del problema se les olvida que tenemos un Dios grande y no nos ha abandonado a pesar del problema. Todo mundo, hermanos, se había abandonado a Cristo y esta gente se había hecho olvidadiza y se habían enfriado. Así como hay muchos hoy en sus casas fríos, tibios. Hasta la lluvia que cayó hoy los desanimó y los enfrió más. ¿Por qué le digo esto? Porque dice que ellos iban rumbo ¿a dónde? A Emaús. ¿Y Emaús qué significa? Emaús significa aguas calientes. En otras palabras, mis hermanos, el fracaso aparente de ver a su Señor, hermanos, en la cruz del Calvario, los desanimó porque ellos pensaban que Cristo había fracasado. Y le pregunto yo a usted, ¿Jesús había fracasado? Al contrario, Él había triunfado, había llevado a cabo, hermanos, el mayor triunfo de la historia. Dice que llevó cautiva una cautividad, una hueste de cautivos, llevó cautivo. Dice que el Señor viene y libertó, bajó a los infiernos, hermano, y tenía que hacer un trabajo primero antes de que regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores que es. Pero se les olvidó. ¿Usted no conoce gente así, hermano, cristiana? Tienen 5, 10, 15 años en el evangelio y usted tiene que ir a motivarlos a ellos. Hermano, pero si la Biblia dice que el que está en Cristo nuevo es, que nuevas son sus, y usted comienza a predicarle lo mismo que él ya sabe. ¿No le ha pasado a usted eso? Andar motivando, hermanos, gente que ya tiene el conocimiento, la palabra, pero que se les olvidó. ¿Por qué? Porque un fracaso en sus vidas los hizo desanimarse. ¿Cuántas veces, hermano, hemos fracasado nosotros? ¿Y qué hacemos? Nos tiramos, hermano, allá en el hoyo, nos echamos tierra encima y nos morimos. Tenemos que levantarnos, porque de cada fracaso va a haber una gran bendición que sacar, una gran lección, y vamos a mejorar cada vez. Los fracasos son necesarios. Estos discípulos vieron a Jesús en la cruz del Calvario, después lo vieron en la tumba y se les olvidó que tenía que pasar ese proceso. Miren, mis amados, cuando yo miro un preso en la cárcel, yo les digo, ¿vas bien? Y me miran como que estoy loco. ¿Vas bien? Eso no es un fracaso, eso es un proceso. ¿Vas bien? Cuando usted mira a un hermano, no seamos almáticos, hermanos. Queremos a veces movernos en el alma y no permitimos que ese fracaso en la persona trabaje, porque en ese fracaso está trabajando Dios. Yo le dije a usted aquel día, yo, hermano, ya no voy a orar por la gente enferma. Señor, sánalo, porque yo digo, no, ya no más. Ahora voy a decirle, Señor, sánalo si es tu voluntad. Porque puede ser que esa enfermedad Dios la esté usando para trabajar su alma y sea un aparente fracaso, pero no es fracaso, sino que es un proceso. ¿Me comprende? Pero uno a veces es tan almático, hermanos, que sánalo, Señor, sánalo, sácalo de la cárcel. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién somos? Si el que manda es Dios. Dejemos que el proceso siga su rumbo y su curso. Ese no es un fracaso. Hermano, ¿estar enfermo es un fracaso? Perdónenme. No. Cada vez que yo me he enfermado, hermano, Dios me ha mostrado algo. Y algo Dios me ha arrancado de mi alma. Y cuando termino el proceso digo, gracias, Señor. Si no hubiera sido por la enfermedad, yo no aprendo. Negocio, iglesia. Elías, dice Santiago, era un hombre que Dios lo usó grandemente, sí o no. Pero dice que era un hombre débil. ¿Lo leyó conmigo? Era un hombre débil. Dice que era un hombre que Dios lo usó grandemente. Tenía pasiones, dice la versión NBI, y tenía debilidades. Hermanos, nosotros no tenemos pasiones y debilidades. No hay un ser humano en la tierra
que sea, hermano, Superman. No hay ninguno, es mentira esa. Todos somos llenos de pasiones y llenos de debilidades, mis hermanos. Lo que se mueve en nosotros es la gloria de Dios, y eso es lo que hace que las cosas sucedan. No somos nosotros. Sería mucha arrogancia creerlo de esa manera. Pero ¿qué pasó con Elías? ¿Por qué Santiago menciona a Elías? Leámoslo, mis hermanos. ¿Quiere leer conmigo? Vamos a leer Primera de Reyes 19:1. ¿Cuántos tienen alegría hoy? Mire, usted para mí es un triunfador, no un fracasado. Y no le estoy predicando ni humanismo ni psicología. Le estoy diciendo una realidad del cristiano. Jesús, hermano, estaba en la cruz del Calvario. No estaba muriendo, Él estaba dando su vida, dice la Biblia. No se la quitan, Él la dio. Por ende, no fracasó. Primera de Reyes 19:1. Tengo gozo hoy, hermanos. Tengo mucha alegría porque Dios es lindo conmigo. Dice la palabra, Primera de Reyes 19:1. Vamos a leer hasta el verso 8, versión lenguaje sencillo. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a Elías a decirle: te voy a matar, Elías, como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Verso 3. Cuando Elías supo esto, ¿qué le pasó a Elías? Dice que se asustó, de esta versión. Mire usted. ¿Cómo se pone usted cuando le dicen: lo vamos a deportar? ¡Ay, Señor! Y le llega la carta de deportación. ¡Ay, está mal! Y comenzamos, hermanos. ¿Cómo nos ponemos? Elías se asustó. Y nos olvidamos que tenemos un Dios más grande que migración. Un Dios más grande, hermanos, que cualquier carta de deportación. Y nos olvidamos. Elías dice que se asustó. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Dónde me quedé, mis hermanos? Por favor, échame la manita. No voy a leer lo mismo otra vez. Se asustó, verso 3, y huyó a Beerseba, en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Mire usted, mire qué tremendo. Mire, usted está viendo la panorámica esta. Un hombre tremendo en Dios, hermano. Dios le había hablado literalmente. Hermanos, había escuchado la voz literal de Dios. Había hecho milagros tremendos. Y nomás, hermano, le mandaron la carta de deportación. Sale corriendo al desierto, hermano. Se fue de Judá y se escondió. Le llama el pastor, no contesta. Le textea, no contesta. Lo va a buscar, no abre la puerta, se escondió. Así están muchos hoy. Y no se dan cuenta que el fracaso aparente que está pasando es para que se levanten y para que sean mejores, triunfadores en Cristo Jesús. Déselo fuerte en esta tarde. A mí me han dicho: pastor, y si cae aquel, ¿qué hay que hacer? ¿Enterrarlo ya vivo? No. Hay que decirle: levántate, hay que restaurarte, hay que aliviarte, hay que sanarte, porque ese fracaso es un triunfo. Porque en medio de los fracasos hay triunfos. Elías dice que se fue al desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Estaba deprimido, mis hermanos. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Mire, hay muchos cristianos hoy dormidos, mis hermanos. En vez de estar en la iglesia, se meten al Facebook. De ahí, hermanos, cuando miran algo se quedan dormidos. A la hora se despiertan otra vez y vuelven al Facebook. Deprimidos, tristes, agüitados. Dice
quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados o mis padres, dice otra versión. Después se acostó debajo, dice, del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Mira, ni siquiera se dio cuenta que era un ángel, hermanos. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado, una jarra de agua, y así que comió y bebió y se acostó de nuevo. Los fracasos aparentes a veces nos hacen que la palabra que hemos recibido la tiremos a un lado, y ahí está la palabra para estudiarla, para motivarnos y para instigarnos. Y nos olvidamos también del agua, ya no oramos, ya no buscamos. Negocio, iglesia. Este mensaje no es para usted, es para el que está por la cámara viendo. El ángel de Dios por segunda vez tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje, ¿qué le dijo? Es largo y pesado. Quiero que le diga que está a la par suya, en un acto de fe. Todavía te falta mucho que caminar en esta tierra. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas ¿para qué? Viajar 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Hermanos, ¿cuál es nuestro fin? Llegar hasta el monte, hasta donde está el Señor, hasta la ciudad santa. El camino en esta tierra no ha terminado. Los fracasos son necesarios, pero de esos fracasos tenemos que sacar triunfos en nuestra vida. Tenemos que seguir porque el camino todavía nos resta. Solo con el hecho que cualquier cosa nos desanima, nos desmotiva, quiere decir exactamente que no estamos preparados todavía para ir al monte de Dios. Elías, hermano, se le había olvidado sus triunfos. Había hecho milagros, hermano. Dice que venía de matar 450 profetas de Baal. Si usted lee, hermano, la versión anterior, dice que Elías hasta se burlaba de ellos. Se reía, les decía: ja, ja, ja. ¿Y su Dios dónde está, profetas de Baal? Les decía: ¿no será que fue al baño? Así es que le decía. Y de repente le mandan la carta, hermano, de deportación, que lo van a correr, y se le olvidó todo eso que había pasado en su vida. Los triunfos, las bendiciones, las glorias se le olvidaron. Y ahora el triste, deprimido Elías se quería morir. Tiene gozo, iglesia. Elías tenía debilidades. Elías, hermano, era un hombre que se le había olvidado que la gloria de Dios lo cubría y lo protegía. Nosotros, como hijos de Dios, no estamos solos. Pero a veces se nos olvida tanto porque el problema es tan grande y se nos olvida. Nos deprimimos, nos encerramos, hermano, no queremos ni estar en ninguna iglesia, en ningún lugar. Se nos olvida la gloria de Dios que un día caminó con nosotros. Y que si la gloria sigue ahí, pero nosotros hemos descuidado el pan y el agua. ¿Tiene gozo hoy? ¿Cuál era el problema de Elías? ¿Por qué tuvo Dios que mandar a Jezabel a asustarlo? Mire, atención. Aparentemente lo que le estaba pasando a Elías era un fracaso, ¿sí o no? Si usted mira a alguien deprimido, hermanos, allá triste en su casa, metido, hermanos, encobijado con la mujer, usted dice: está deprimido. Pero ¿qué le estaba mostrando Dios a Elías? ¿Por qué estaba en ese aparente fracaso? ¿Era un fracaso lo que le estaba pasando a Elías? ¿Dios no conocía a Jezabel, que Jezabel lo quería matar? ¿No sabía Dios? Entonces, ¿por qué Elías estaba asustado? ¿Sabe por qué? Porque dice que Elías tenía un problema, que él se creía mejor que sus padres. Y esta versión dice que se creía mejor que sus antepasados.
El problema de Elías, mis hermanos, lo tuvo que meter Dios a un aparente fracaso en su vida. Lo tuvo que meter porque él, mis hermanos, se creía mejor que los demás. Y se le había olvidado que el que hacía los milagros no era Elías Tisbita, era Dios de los ejércitos, el Señor poderoso. Y se había hinchado, hermanos, y tuvieron que meterlo al horno un rato. Y le mandaron a Jezabel para que lo asustara. Porque de otra forma Elías se sentía como que era la última Coca-Cola del desierto. ¿Ha leído usted la historia de Elías? Dice que dijo: Señor, solo yo he quedado. Y le dijeron: ay, papito lindo, 7,000 hay, y mejor que vos. Y como no entendió, le mandaron el susto con la Jezabel, y ahí sí se escondió. Pero Dios sabía que Jezabel lo quería matar, sí o no. Era un aparente fracaso, pero del cual tenía que salir un triunfo. Y era un hombre preparado para ser arrebatado, un hombre preparado para poder ser maduro y no creer que los milagros eran por Elías. Nosotros no fracasamos, hermanos, sino que en cada fracaso aparente, entre comillas, Dios nos está enseñando algo. Y algo Dios está trabajando con nosotros. Nosotros, mis hermanos, no podemos creernos más que nadie. Usted no puede creerse más que ninguno, ni tampoco yo. Todos somos iguales. Por eso a veces, hermano, las glorias de Dios, hermano, en lugares grandes, a veces Dios permite que haya un fracaso en el pastor o el ministro porque se está hinchando mucho. Le voy a contar un secreto. ¿Sabe por qué muchas veces Dios, hermano, quita a los ministros y se los lleva, los mata? Porque la gente los comienza a idolatrar. ¿Sabe por qué muchos pastores a veces caen en pecado? Son hombres de Dios. Dios los bendiga y los levante. ¿Pero por qué Dios lo permite? Porque se comienzan a hinchar y la gente, y dice: ahí viene el ministro, abran paso. Llega al siervo. Y cuando pase, le besan la mano. Y le hacen así. La gente misma comienza a idolatrar a un hombre como Elías, con pasiones y debilidades. Entonces Dios tiene que traer, hermanos, un fracaso a ese lugar para que la gente entienda que la gloria es de Dios y no la comparte con nadie. ¿Me entiende este día lo que le estoy diciendo? ¿No será que a veces usted y yo, hermanos, por el dinero que tenemos, por la educación, por la posición, por el carro que manejamos, por la casa que tenemos, nos creemos más que los demás? Y Dios tiene que mandarnos, hermano, un fracaso para que nos caliente un poco y entendamos que lo que tenemos es gracias a que Él tiene misericordia de nosotros. Lo que me pongo, lo que como, lo que me acobija, lo que tengo, el dinero que todo es porque Dios es bueno. Pero a veces lo utilizamos, hermano, una posición la usamos para tratar mal a los demás. ¿Sí me entiende? A mí me contaban, hermanos, de una iglesia donde el pastor le pega a la gente. Aunque usted no me lo crea, sería trágico si no fuera cómico. Se portó mal, de mala gente, venga para acá, pa, 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 pa. ¿Cómo va a ser eso? Si la Biblia dice que no nos enseñoremos de las ovejas porque son de Cristo. No podemos hincharnos, no podemos creernos más que nadie. Mire, ¿por qué Dios a veces nos mete a esos fuegos? Le voy a contar algo, no me juzga por lo que le voy a contar. ¿No me juzga? Hay un traguito para contarle mi vida, porque a usted le gusta saber mi vida. Cuando yo tuve mi primer carro, hermanos, mi primer carro era un BMW, hermanos, que yo toda mi vida había soñado con un BMW. Mire, es una carnalidad mía, no me juzgue por eso. Pero cuando lo tuve, hermanos, y me senté y lo tocaba, hermanos, y le tomaba fotos a mi carro, me comencé a sentir muy pechugón.
Me sentía, hermano, como que yo era el presidente del país. Y a veces manejaba, hermanos, y miraba hacia la gente, mire, cómo te quedó el ojo. No me juzga por eso. Era un niño todavía. Era un niño. Hace años esto. De repente Dios miró mi corazón que no era correcto. Y me metió a un fracaso y perdí mi carro. Me quitó el carro Dios. ¿Fracasé, hermanos? No, yo no fracasé. Dios me estaba sacando un triunfo. Y ese era que yo fuera humilde y manso. Que no me sintiera que era más que nadie. Porque yo era un simple hombre como Elías, con pasiones y debilidades. Preguntémonos hoy, ¿por qué estoy fracasando en esto o en lo otro? Dígase usted mismo, no es un fracaso, sino que Dios está trabajando conmigo. Es un fracaso, hermanos. Hermanos que han abierto negocios y han fracasado, no es fracaso, mis amados, no es fracaso. Es una experiencia. Lo que viene va a ser mejor para ustedes. Dios algo les enseñó, pero no lo tomen como un fracaso. Es absurdo tomarlo como un fracaso. Antes de yo tener mi negocio, hermanos, propio, yo intenté varias cosas. Intenté, hermanos, poner un negocio de carros y me fue mal. Intenté esto, hermanos, y intenté varias cosas y me fue mal. Hasta que en el 2012, hermanos, Dios me permitió poner mi negocio y triunfé. Así es la vida. Pero de cada una de las experiencias yo aprendí algo. Mateo 22, pónmelo arriba por favor, hijo. Mateo 8, 18, hijo. Versión Biblia de las Américas. Me lo pones arriba por favor. Quiero leerle en este día. Ya voy a ir cerrando, hermanos. Mateo 8, 18 hasta el versículo 22. ¿Lo lee conmigo arriba por favor? Biblia de las Américas. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Póngale ahí una pausa. Ponga atención a esto. Esa es gente emocionalista. Le dijeron: Maestro, donde quiera que vayas te seguiré. ¿Usted no conoció gente, hermano, que solo promesas? Sí, pastor, ahí estoy con usted. Sí, ahí voy, hermana, ahí voy. Sí, mi hermano. Y cuando los busca uno, hermano, ni debajo de las piedras los encuentra uno. Así era este. Mire por favor. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cama. Ni cama tenía el Señor, hermano. Y usted agüitado, hermano, con su cama que tiene, que le costó $20,000. No se agüite, hombre. Ni cama tenía el Señor. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Verso 22. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Jesús, hermano, no tenía ni dónde dormir, ¿sí o no? ¿Tenía casa, hermanos? ¿Condominio, apartamento? ¿Acal? ¿Casa de campaña? Cualquiera en aquel tiempo, póngase a pensar conmigo, que lo hubiera visto, hubiera dicho: eres un fracasado, Jesús. ¿Y por qué? Ni siquiera cama tenés, qué vergüenza. Y ni casa tenés, qué pena. Ni siquiera has hecho una casa ahí en tu pueblo, qué pena. Cualquiera que lo hubiera visto, un humanista o una persona de la sociedad en esos días, hubieran dicho a los discípulos: ustedes siguen a Jesús. ¿Y por qué lo siguen? Ni cama tienen, miren, ni cama. ¿Y para qué siguen a ese hombre? Es fracasado. Así hubiera dicho la gente. ¿Sí o no? ¿A usted no le ha dicho eso, hermanos? ¿Para qué tanta iglesia, hermana? Otra vez al culto el martes, el domingo, el viernes. ¿Para qué tanto?
Te van a dar herencia. Dígale ustedes que yo estoy siguiendo la mejor herencia. Lo mejor para mí es estar en los asuntos de mi Padre. Ahí estoy metido porque tú no entiendes que ahí está lo mejor para mí. Lo mejor para mí es estar donde está Él. Para muchos, hermanos, como hoy, Jesús había fracasado. Mire, yo a usted le garantizo que le han dicho por ahí su familia: ni casa tenés, ni carro tenés, ni papeles tenés. Deja a tu marido, ande con un gringo mejor, hombre. Solo iglesia sos, puro culto. Ni casa tenés. ¿Y usted qué les contesta? Usted les contesta: es que yo vine a esta tierra no a hacerme rico. Vine a cumplir los propósitos eternos en Cristo, a hacer su voluntad, y lo demás Él me lo va a dar. A Jesús lo vieron, hermanos, sin cama, sin casa, sin jacal, sin nada. Y cualquier humanista, hermanos, terreno hubiera dicho: ¿qué estás haciendo, Jesús? Por lo menos hacerte una casa enfrente ahí del mar de Galilea para que veas el mar todas las mañanas. A usted le dirán lo mismo también. Y usted dígales: yo tengo la mejor parte. Y la mejor parte está en los cielos, no aquí en la tierra. En esta historia, o en esta parte bíblica, habían dos fracasados. Usted es triunfador. Pero hoy habían dos fracasados. El primer fracasado es el del verso 19. Dijo: donde quiera que tú vayas, yo iré. Esa persona era emocionalista, autosuficiente, impulsiva, que cree que todo lo puede. ¿Sabe qué dice una persona, hermanos, que triunfa? Dice: Señor, si tú me das la fuerza, la fortaleza, sigo adelante. En ti lo lograré, para que me levante a orar, para que busque, para que alcance mi llamado, mi ministerio. Si tú me ayudas, yo puedo. Ese es el triunfador. El fracasado dice: donde quiera, yo estaré contigo, ahí estaré. Son los primeros que salen huyendo, hermanos. Comienza la molotera, hermanos, y salen corriendo. Comienza la Jezabel a escupir veneno por todos lados y se van huyendo. Cuando los verdaderos dicen: Señor, está la cosa bien dura aquí hoy ahorita, pero no nos vamos a apartar de ti. Están las cosas difíciles, pero vamos a seguir adelante. ¿No fue lo que le pasó a Elías? Jezabel lo estaba siguiendo. ¿Sí o no? Fracasado porque él creía que todo lo puede. Cuando el verdadero discípulo se considera débil. ¿No dice la Biblia así? Diga al débil: fuerte soy. ¿Por qué? ¿Porque yo soy muy acá? No, por Cristo. ¿Porque ayuno todos los días? ¿Porque oro todos los días? No, porque Él me fortalece. Pero el que ha fracasado se cree autosuficiente y es emocionalista. ¿Me deja dar un consejo de usted este día? No seamos, hermanos, emocionalistas. No prometamos lo que no podemos cumplir. Mejor digamos: Señor, si yo puedo, en tu nombre dame fuerzas para hacerlo. Porque una de las frustraciones más grandes que tiene un pastor es lidiar con gente emocionalista que promete y no cumple. Son tan atadas de gente. El segundo fracasado en esta historia le dijo: Señor, déjame que entierre a mi padre primero, entonces te voy a seguir. Mire, mi papá, hermano, murió el 24 de febrero del 2012, un día martes. A mí me tocaba, hermanos, el día viernes que seguía dirigir una vigilia de toda la noche, de 11 a 6 de la mañana. Yo estaba desanimado, hermanos, por la muerte de mi papá. Humanamente me sentía débil y mal.
y iba a poner a alguien que me sustituyera para dirigir la vigilia, cuando Dios me habla con este pasaje. Y me dijo el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú te vas a la vigilia y me la diriges. El martes murió mi padre. El viernes estaba yo parado, hermanos, al pie del cañón dirigiendo la vigilia. Y me cayó una fortaleza, hermanos, como nunca la había experimentado. ¿Qué es lo primero que hace la gente cuando se le muere a alguien? Ahí lo ponen en todo Facebook, hermanos. En todo Facebook. Porque quieren que la gente les tenga lástima. Perdónenme, con todo respeto, el muerto no tiene Facebook. Entonces, ¿para qué lo ponen? Los muertos ya se fueron, no tienen Facebook. Ahí ponen en Facebook, hermano: mi madre murió, mi padre murió. Porque quieren que la gente les tenga lástima y simpatía. Cuando el verdadero hombre de Dios que triunfa se levanta y dice: en el nombre de Jesús, mi padre fue, mi madre se fue, pero yo sé que los miraré en la gloria de Dios un día. Allá nos juntaremos en la patria celestial, porque Él se fue con Cristo. Allá está la gente deprimida en las casas, hermano, fracasados. Saquemos un triunfo de ello. No le estoy diciendo que no lloremos, hermanos, es absurdo. Yo, mi padre, hermano, lo lloré por muchos años. Me miraba sus fotos, hermano, huelía, hermanos, cosas que él me había dejado, hermanos, y yo lloraba. Pero yo no me detuve hasta que Dios me sanó. Y me habló y me dijo: lo vas a volver a ver, hombre, tranquilo. Vas a volver a ver. Humanamente lloré, porque sería mentirle. Somos humanos y dolemos. Pero me voy a quedar tirado, hermanos, poniendo ahí mis amarguras en el Facebook. Necesito levantarme, porque Cristo quiere gente que de un fracaso saca un triunfo. Segunda de Corintios. Vaya a leer conmigo, por favor, el tiempo se me fue. Segunda de Corintios 12, 5 al 10. ¿Me lo pones, hijo, por favor? Segunda de Corintios 12, 5 al 10. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis ¿qué? Léalo arriba: debilidades. Porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo, para que nadie piense de mí más de lo que ven en mí u oye de mí. Verso 7. Y de nada, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, o un aguijón, un mensajero de Satanás, otra Jezabel de Satanás, que me abofetee para que no me ¿qué? Estaba fracasado Pablo, hermanos. Muchos creen que lo que tenía Pablo era una llaga que le supuraba. ¿Por qué Dios no se la quitaba? Era un fracaso. ¿Qué diría cualquier carnal allá afuera? Ay, el apóstol Pablo ora por la gente se sana, predica grandes mensajes, y él enfermo. Hasta se burlaría la gente. Pero para él no era un fracaso. Deja conmigo, por favor. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos. Mire usted, ¿a quién le gusta que lo insulten, hermanos? En privaciones, en persecuciones, en angustias. Por tanto, ay, no me pusieron ningún like en el Facebook, ya se pone la gente triste. No les ponen un like a sus fotos y se ponen bravos. Y aquí dice que hay que sufrir angustias y persecuciones por amor a Cristo. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte.
Pablo, hermanos, había visto la gloria de Dios. Había subido al tercer cielo. Y viene Dios, hermano, y miró que se comenzaba a creer un poco, a hincharse, y le manda un aguijón para que lo calme. Elías, hermano, se creía que era más que sus padres, más que los demás, se creía muy pechugón. Y Dios viene y le manda a Jezabel, una mujer diabólica, para que lo calmara un poco. Las enfermedades no son fracasos, son triunfos. Cuando nos pasamos quejando, hermanos, y llorando, es cuando estamos fracasando. Cuando le decimos como Pablo: Señor, gracias porque en esta enfermedad soy débil en mi cuerpo, pero me levanto en mi espíritu porque sé que mi Dios no me ha abandonado. Y si en esta carne estoy, para Cristo estoy. Y si me voy de esta carne, a Cristo me voy. Y vivo en Él en todo tiempo y en todo momento. Proverbios 24:16, ya voy cerrando, mis hermanos. Le hace un favor, hermanos, dígale que está a la par suya: nunca te vayas a creer más que nadie, porque eso es el error. Allá arriba, hermanos, léalo conmigo, por favor. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Hermanos míos lindos de Dios y hermanas bellas de Dios, ¿cuántas veces podemos fracasar según la Biblia? ¿Y sabe qué es 7? Es el número perfecto. Quiere decir, hermano, que no hay límite. Pero que cada fracaso tenemos que aprender. Enseñémosle a nuestros hijos que no todo va a salir bien, que no todo caminar va a ser color de rosa, que no todo el tiempo todo va a estar perfecto. Enseñémosles que van a haber fracasos, pero que tienen que aprender del fracaso y tienen que levantarse, porque el siervo cae para su Señor y para su Señor se levanta. El cristiano, hijo de Dios, que está cumpliendo propósitos en Dios, hermano, de cada fracaso, de cada situación negativa, está sacando por lo menos experiencia y conocimiento. Hermanos que han fracasado con un negocio, a la otra vez que lo intenten, ¿qué van a llevar ahora? Experiencia. Y vuelven a fracasar, vuelvan a intentarlo hasta que les pegue algo, porque ustedes son triunfadores. ¿Sabe para mí quién es un fracasado? El que se queda tirado, hermanos. Ahí se queda tirado, no quiere levantarse. Si el pastor no viene a llevarme, a motivarme, no voy. Aun cuando voy o no llegan. Los conozco, Mosco. ¿Dónde está la gloria entonces? ¿Dónde está la gloria que tenía Elías, Pablo? Se les olvidó. Yo conozco gente, hermanos, tristemente lo conozco, que un día vibraron en la presencia de Dios, hace más de 20 años. Ahora usted los mira, son unos grandes carnales, hermano. En el mundo andan, emborrachándose, embriagándose en fiestas, viviendo como paganos, como impíos. Y yo un día los vi vibrar en la casa de Dios. Me hablaban de experiencias en Dios, me hablaban de cosas grandes en Dios. Me hablaban, hermano, de cosas hermosas, y yo los miraba vibrar y danzar y caer y buscar. Y ahora andan en el mundo, hermanos, con los impíos, igual que los impíos, o peor, que dice que el estado de Dios es peor que el de antes. Pero ¿qué pasó con ellos? En el fracaso que tuvieron cayó la arrogancia y pusieron sus ojos en los hombres. ¿Sabe por qué el hombre de Dios y la mujer de Dios que cae se levanta? Porque sus ojos siempre están puestos, dice Pablo, en Cristo. Porque el que se glorifica es Cristo, no nosotros. Quiero cerrar, hermanos, cerrar con segunda de Timoteo. Le voy a leer 2 versos más. ¿Me los permite, hermanos, por favor? Segunda de Timoteo, hijo, por favor, 2:5 al 10. Segunda de Timoteo 2:5 al 10. Biblia de las Américas.
Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Verso 6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los... ¿Escuchó eso, hermanos? De los frutos. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Verso 8. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ello la gloria eterna. Hermanos, la vida del cristiano está llena de fracasos, pero no significa que somos fracasados. Desde el momento que usted puso su mano en el arado y está trabajando para Cristo, está sembrando para el reino, está sirviendo a Dios, usted es un triunfador. Van a haber fracasos, claro que los van a haber, pero de cada fracaso Dios nos enseña algo. Vamos a ser más maduros, más competentes, vamos a ser mejores y vamos a estar preparados para cuando venga el arrebatamiento podamos ser llevados. ¿Cuándo Dios se llevó a Elías? Cuando estaba ya tirado, hermanos, llorando. ¡Ay, que me quiero morir! ¿Por qué Dios no lo mató? ¿Aló? Él pidió morir, ¿sí o no? ¿Por qué Dios no lo mató? Porque Elías no estaba preparado para morir. Tenían que arrebatarlo, pero tenía que primero madurar y dejar de estar quejándose, chillando como un niño inmaduro. La iglesia de Cristo tiene que pasar por muchos fracasos, pero no significa que somos fracasados, somos triunfadores. Lo que pasa es que Dios de cada fracaso nos está madurando para prepararnos, para llevarnos en el arrebatamiento como una iglesia espiritual y no quejista. Termino con Romanos 8, 26 al 30. Lo que sube mi hermano del piano, por favor. Romanos 8, 26 al 30. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda. ¿Quién, hermano, le ayuda a usted? ¿El pastor? ¿El apóstol? ¿El profeta? ¿El evangelista? El Espíritu nos ayuda ¿cuándo? ¿Está leyendo conmigo, hermanos? En nuestra debilidad. Elías era débil, ¿sí o no? ¿Y cuándo se perfecciona Cristo en nosotros? Cuando somos débiles. No nos creamos más que nadie, somos débiles, mis amados. Mire, yo no puedo poner mi mano, hermanos, aquí y decirle a usted, yo nunca pecaré. Eso sería arrogancia, sería prepotencia de mi parte y también sería ser un niño. Lo que yo digo es, Señor, guárdame hoy de no fallarte, porque soy débil. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que ¿quién? Por favor, lea conmigo ese versículo. Y quiero que haga algo conmigo hoy. Quiero que usted ese versículo lo haga para usted personal. Quiero que usted se vaya hoy de la iglesia diciendo, Romanos 8, 28 es mío, mi versículo. Y sabemos, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Todos los fracasos van a ayudar para bien. Esto es para quienes, los que somos llamados con un propósito, verso 29, porque a los que de antemano conoció, predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó.
justificó a esos también, ¿qué? Y la glorificación viene con el arrebatamiento, con el arpazo. Nos van a cambiar el cuerpo, dice Pablo, a un cuerpo glorificado. Pero tenemos que aprender a dejar de estarnos quejando y tenemos que madurar. Cuando usted ve a un hermano tirado, hermanos, que no quiere levantarse ni estar en la iglesia, dígale: eres un niño, eres un niño. Madura, porque si no te vas a quedar, no te van a glorificar. Los fracasos en la vida suya son importantes, pero Romanos dice que nosotros que estamos sirviendo a Dios, que estamos dando nuestra vida para el Señor, que estamos sembrando en el reino, somos llamados con un propósito. Y como somos llamados con un propósito, todo fracaso que pasemos tendrá un bienestar, tendrá un fruto bueno. Por lo menos vamos a madurar. Pero tenemos que crecer para que así como Elías nos arrebaten. Póngase de pie conmigo en esta tarde, por favor. Le hago una última pregunta, Iglesia de Cristo de Indianápolis. Usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios. Dígame que sí, para que yo me motive. Estamos haciendo en la vida la voluntad de Dios. Mire, ¿cuál es la clave para que aún los fracasos se conviertan en triunfos? Romanos 8:28. Estar haciendo la voluntad de Dios. Y cuando nos queramos, hermanos, sentir muy fuertes, digámosle: Señor, perdóname mi arrogancia, si tú eres el que me da la fuerza para seguir adelante. Porque si por mí fuera, hace mucho tiempo hubiera tirado la toalla, pero tú me has ayudado. Cuando Dios mire esa actitud, va a decir: estás madurando. Todo fracaso, hermanos, en su vida no es un fracaso, es un triunfo. Glorifícate, lávame. Yo quisiera en esta tarde, hermanos, regáleme un segundo más, ya nos vamos. Quiero que usted que se ha sentido fracasado por errores, por fallas, quiero que venga al frente, déjeme orar por usted y le diga: Señor, yo me he sentido que he fracasado como el pastor un día se sintió fracasado, pero ahora entiendo que no he fracasado, sino que de cada situación negativa algo positivo ha salido. El altar está abierto. Dígale: Señor, soy débil, pero sé que en mi debilidad tú te haces fuerte. Te damos gracias, Señor. Esta iglesia, Dios mío, es tuya. Esta iglesia no se llama iglesia de Jorge, se llama iglesia de Cristo, el dueño de esta obra. Levanta, Señor, al débil. Usted que es débil, levante sus manos, dígale: Señor, yo soy débil. En Cristo yo soy fuerte, porque yo sé que en mi debilidad el que se hace fuerte es el Señor. A veces me han quedado pocas fuerzas, pocas energías, pocas ganas, hasta me he querido ir de la iglesia, pero la fuerza viene de ti. Dígale conmigo, hermano: Señor, que yo procure estar haciendo tu voluntad, para que de esa forma cada fracaso se convierta en un triunfo. Yo necesito crecer, madurar, avanzar. Elías, dice tu palabra, que era un hombre débil, con pasiones, pero que tú le levantaste con gran poder, porque era un hombre
Un hombre que necesitaba ser usado grandemente. Purifícame, lávame, Señor, a través de esta mano, úsala para tu gloria. Fortalece a estos hombres y mujeres de guerra que no han fracasado, han triunfado. Gracias, Señor. Oh, rabababa y shakatababa. Fortalece la vida de mi hermano. Fortalece la vida de mi hermano, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano. Sea fortalecido en sus lomos, en su mente, en su corazón. Yo lo bendigo a mi hermano en este día. Señor, dale fuerzas para levantarse y entender de que no ha fracasado, sino que ha triunfado, porque de cada adversidad ha salido algo positivo. La madurez y el crecimiento por lo menos han venido. Fortalece, Padre. Bendigo la vida de mi hermano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.